La educación cambia vidas realmente, especialmente cuando se tienen ideales altos, cuando queremos cumplir un propósito puro. Pero, ¿qué pasa cuando no hay recursos para obtener una educación? ¿Qué pasa cuando no es posible obtener una alta educación? Bienvenidos a Temas de Actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos. El día de hoy, mi compañía, una pareja de esposos, el señor Daniel Oquendo y su esposa Natividad Oquendo. Ellos nos visitan desde la República Dominicana. Bienvenidos a 3ABN Latino. Gracias. Y el día de hoy estamos tocando un tema acerca de lo importante que es la educación, ¿verdad? Sí. Mi pregunta directa a usted, señor Oquendo. ¿Tuvo usted la posibilidad de obtener una buena educación? No. ¿No tuvo la oportunidad? No tuve porque no tenía padre. ¿Entiende? Cuando usted dice no tenía padres, ¿no tenía papá o no tenía mamá? No tenía papá. ¿No tenía un papá? No tenía un papá que me diera educación. ¿Entiende? ¿Qué le pasó a su papá? Él murió. ¿Qué edad tenía usted? 1 año. Tenía 1 añito cuando su papá murió. ¿Y su mamá qué hacía? Trabajaba en la compañía de fósforo Estrella. Sí. ¿Y quién cuidaba de usted? Nadie, automáticamente. Los otros hermanos más viejos, uno con otro se velaban. Se cuidaban los unos a los otros. Unos a los otros. Entonces, ¿usted hasta tuvo algo, empezó la escuela, tuvo algo de educación? Comencé la escuela y nada más hice hasta 3er grado de primaria. Estudió a 3er grado. Porque no pude seguir. No habían posibilidades económicas. No había. Entonces, ¿qué continuó haciendo usted? Estudió hasta 3er grado y su vida, ¿qué pasó con su vida en ese momento? Bueno, la vida mía es como decir una montaña que se le cae encima, pero seguí hacia adelante, porque uno no puede toquearse ni paralizarse, ¿entiende? Tiene que la vida seguir, continuar. ¿Qué edad tenía usted al 3er grado? ¿Qué años? Yo tenía como 12 años más o menos. 12 añitos, un momento en que está ya entendiendo, ¿verdad? Entendiendo, las sí. cosas de la vida. Y a los 12 años, ¿a qué se dedicaba usted? Si no estaba yendo a la escuela, ¿qué hacía? Bueno, yo pesca submarina, y cuando el mar estaba revolteado, yo trabajaba en panadería, haciendo pan. O sea que era un joven pescador y trabajaba en la panadería. Sí, trabajaba. En ese entonces usted se encontraba en la República Dominicana. En la República Dominicana. Muy bien. Estaba pensando, cuando usted empezó su historia y cuando yo he escuchado parte de su historia, me recordaba de varias promesas en la Biblia y varias lecciones de la Biblia que nos hablan acerca de la sabiduría. Y nos preguntamos a veces, todos queremos obtener la sabiduría. Pero en su caso estoy pensando, ¿podrá el Señor escoger o usar a alguien que no tenga sabiduría del mundo? ¿Cuál cree usted que es la sabiduría más importante? Bueno, en Filipenses dice la palabra de Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un don que Dios le da a uno, a cada ser humano, para que uno regrese hacia Dios. ¿Entiende? No, el hombre no da sabiduría. Los sabios vienen de Dios. Los sabios vienen de Dios. Continuemos adelante con su historia, porque es una historia que realmente nos da muchas lecciones. Usted no pudo terminar la escuela, está trabajando como pescador y en la panadería, pero llegó un momento en que llegó la hora de decidir su vida, de buscar una compañera. ¿Usted dónde conoció a su esposa? En el colegio dominicano. En el colegio. En este momento su esposa es creyente y usted también, ¿verdad? Sí, éramos creyentes. ¿Tuvieron cuántos hijos? 4. 4 hijos. 4 hijos. Luego de tener 4 hijos, señora Natividad, ¿qué pasó? Tienen 4 hijos. En este momento están haciendo una decisión de dejar su país de origen. ¿Hacia dónde marchan? Marchamos, mi esposo vino para los Estados Unidos y yo me quedé embarazada con el primer hijo mío. Entonces,
como al año y 8 meses de estar en los Estados Unidos. Entonces regresé yo de Santo Domingo a Nueva York, a New Jersey. ¿Y con Ahí fue que cuántos tuvimos, hijos? Con uno. Y Con un ahí hijo. yo tuve 3 Tuvo 3 hijos en New Jersey, en el estado de New Jersey, Jersey. Sí. en Estados Unidos. Ahora tienen 4 hijos, ustedes en este momento todavía caminan con el Señor. Sí. Sí, sí. Algo pasó, usted me dice que al llegar a Estados Unidos algo pasó. Cuéntenos, señor Oquendo, ¿qué pasó con su vida espiritual al llegar aquí? Bueno, cuando yo llegué aquí, como me desalenté de buscar la palabra de Dios, porque aquí se ven tantas cosas diferentes a nuestro país, porque cuando uno un tizón está junto, un poco de candela junta, cuando usted aparta a alguien, Se enfría. se enfría, se apaga. Entonces usted se apagó. ¿Y su esposa le ocurrió lo mismo? No, Señora Natividad, su esposo se apagó solito. Tuvo que continuar caminando sola en el camino del Señor. sí, yo estaba siempre con los niños y él trabajando, pero lo animaba, pero ¿sabe cómo a la persona se le entra ese frío espiritual? Ok, estamos en un frío espiritual, pero también parece que vino algo, una crisis. Y escuché que fue un accidente que le ocurrió. Ajá. Cuéntenos de ese accidente, ¿qué pasó? Un sobrino de ella, ¿entiende? Parece que le dijo a alguien algo, a unos ganguitas que iban pasando frente a la casa. Un grupo de jóvenes callejeros. Sí, ellos vinieron a atacar la casa. ¿Y qué tenían ellos? ¿Cómo lo estaban atacando? Un bate, cadena, ¿entiende? Palos. Palos. Ellos vinieron un poco armados a atacar la casa. Entonces yo salí afuera. Entonces uno de ellos le dio un batazo a ella, ¿A su esposa? a mi esposa. Entonces, yo veo un niño mío que se asomó afuera de los pequeños. Yo llegué y salí. Entonces, cuando yo salí, pendiente al niño, entonces me dieron un batazo en la cabeza, que me hundieron el cráneo adentro del cerebro. Hundieron su cráneo adentro del cerebro Sí, con un dentro batazo. con un batazo. Su esposa, señora Natividad, ¿a usted qué le pasó? El hombre, ganguita, él cuando me dio el batazo, mi esposo entró para defenderme, pero entonces le dio un batazo aquí en la mente, aquí. Cuando él cayó en la calle, él estaba sangrando por la boca, por los oídos, por toda parte. El accidente de él El fue accidente. más fuerte que el suyo, Sí, el sí. golpe. Sí. Después de ese accidente, ¿qué pasó? Bueno, ahí empecé inmediatamente a vomitar la sangre. Me dio una trombosis, me dio parálisis, la úlcera se me reventó, el azúcar, que no tenía la presión, ¿entiende? Y todo fue un caos. Porque es crisis para el cuerpo, Sí, entonces ocurre diabetes sí. inmediata. Ujú. Todo el organismo mío estaba en crisis. En ese momento del accidente, ¿estaba usted todavía cerca al Señor? No. Usted no se había estaba separado Me había del separado Señor. del Señor. En ese momento, Y, solamente usted estaba caminando con el Señor. En el accidente, el batazo fue tan fuerte que perdí conocimiento. Cuando yo caí en el piso, no se sabe en qué tiempo duré yo en el piso. ¿Cuántos días estuvo él sin conocimiento? Él tuvo casi 2 días. Casi 2 días. ¿Y en el hospital estuvo en cuidado intensivo? Sí, Escuché que cerca de 15 días. sí. Cerca de 15 días. Ok, vamos a pasar un poco a saltar un poco. El accidente sucedió. Está usted, tengo entendido que el doctor al final lo dio por muerto. Me dio por Dijeron, muerto. está muerto. Pero aún después de esto empezó una recuperación milagrosa, ¿verdad? Una El recuperación. Señor hizo un milagro en su vida, Un milagro, empezó sí. a recuperarse.
Sí. Para entonces usted se recupera. ¿Qué pasó cuando usted ya pudo volverse a levantar, a caminar? Usted me habló de que fue a una oficina. ¿A qué oficina tuvo que ir? Yo fui a la oficina del médico mío, me dijo que yo no estaba supuesto estar andando porque yo estaba supuesto en los papeles que había resuelto que yo estaba muerto. Que usted estaba supuesto a estar muerto. ¿Qué estaba haciendo allí? El mismo doctor suyo El mismo doctor. vio que era un milagro. Después de esa oficina, usted tuvo que ir a otra oficina por unos papeles. Social Security que ella hizo diligencia. Al Seguro Social, la oficina de Seguro Social, por algunos papeles. Sí, y entonces estaba declarado como muerto. Inclusive, tú sabes que aquí todos los años se vota. Sí. Cuando me recuperé un poco, quise ir a la votación, me dijeron que ya yo estaba muerto. Fueron a la oficina de Seguro Social y Sí. no lo encontraban porque usted había sido declarado Sí, muerto. declarado muerto. De pescador a Estados Unidos. Estados Unidos se alejó del Señor. Sí. Ahora el Señor lo ha levantado de los muertos. Me ¿Qué ha pasó de levantado. su vida después de esto? Bueno, después de eso, allá levantamos un grupo pequeño que la esposa mía llevó. Cuando usted dice levantamos, ¿usted tuvo parte en eso o fue su esposa? Mi esposa, Cuéntenos del grupo pequeño. ¿Qué pasó? Bueno, asistían a la iglesia, el que iba a predicar a mi casa se llama Jorge Salazar, y yo le invité que fuera a mi casa porque mi esposo también estaba muy mal. Él no se podía parar porque le dolían las rodillas y no podía ir a la iglesia, y ahí comenzamos con un grupo pequeño. Cuando usted habla de grupo pequeño, ¿qué hacían en ese grupo pequeño en su casa? Pues invitaba a la persona y fue el propósito de aquella muchacha que se bautizaron, sobrina mía. Ellas no estaban en la iglesia y el propósito era de grupo pequeño, de ayudar a traer a aquellos que se han alejado y también la visita de dar el evangelio, porque ya habíamos tenido un milagro que Dios había hecho en la vida de él y nosotros creíamos en los milagros. Así Dios puede hacer el milagro de traer a aquellas personas que estaban fuera, y ese milagro pasó en mi casa. Se bautizaron 27 personas. 27 personas. Cuénteme un secreto, señora Natividad. En este grupo pequeño, ¿usted tenía alguna idea de que quizás su esposo iba a estar escuchando al traer este grupo pequeño en casa? Sí. ¿Estaban estudiando la palabra de Dios? Sí. ¿Usted tenía un pequeño plan, Sí. un pequeño deseo, oración, que su esposo iba a ser parte? Sí, entonces él se sentaba al lado así. Y una vez que predica le dijo, cuando se terminó, dijo, pues Daniel que tenga la oración. Y cuando él comenzó a orar, comenzó a llorar y no pudo. Y yo terminé la oración. Y Dios fue muy grande porque él tenía un dolor aquí también de estómago. Y se le quitó esa vez. En este momento estaba usted en un grupo pequeño que su esposa ha formado con otros miembros de la iglesia. ¿Usted estaba escuchando, señor Sí. Kendo? ¿Estaba regresando al Señor, usted cree, de escuchar la palabra de Dios? porque nosotros por más lejos que nos encontramos de Dios, es más cerca. Así es. Si uno mira siempre hacia arriba, eso quiere decir que usted no puede mirar lo que está al lado, ustedes tienen que mirar hacia arriba porque hay un Dios en el cielo y si Él me dio vida, ¿entiende? Porque fue que me rescató. Usted sintió eso, que fue, usted no lo estaba buscando a Él lo estaba buscando a usted, ¿verdad? Lo rescató. Ahora cuénteme, ¿qué cambio grande hizo el Señor en su vida? ¿Qué cambio? Bueno, Él me ha cambiado tanto, porque la vida mía ha sido un poco confusa en aquellos tiempos, cuando yo estaba alejado de Dios, pero el cambio es que tuve una pequeña y trabajaba con ella, invitando la persona, y estaba un poco inquieto y me dio con ayudar. Déjeme ver si yo lo entiendo bien. Usted dice que el Señor lo estaba cambiando y estaba empezando a desear ayudar a otros. ¿En qué forma usted estaba experimentando ese deseo de ayudar? ¿Qué quería hacer?
Bueno, lo que yo quería trabajar era para ayudar a la persona, a la gente que estaban en la calle, A los la homos. gente sin hogares. Sí, sin En hogar. este momento está usted en New Jersey. En New Nueva Jersey, sí. Ok, allá están. Sí. ¿Y habían personas que no tenían hogar en esa área? Sí, sí, había muchas ¿Y personas. usted qué hizo? Entonces nosotros buscábamos la forma de buscarle alimento, ropa, ¿entiendes? A la persona. En invierno le conseguíamos coco. ¿El ellos Señor le comían. estaba dando a usted ese Sí, deseo de hacer esto? Sí, entonces con ayuda de una hermana en la iglesia que se llama hermana Malún de la Dorca, levantamos un programa, que ese programa actualmente está, y ahí se le dan alimentos a 100 y pico personas semanal. Regresemos cuando estaba en el grupo pequeño. ¿Usted se recuerda qué fue lo que hizo más impacto? ¿Qué clase de estudio estaban llevando a cabo en ese grupo? Del Apocalipsis y Daniel. Oh, interesante. Sí. Profecía. Profecía. Fue algo que le llegó a usted a hacer una impresión profunda. Sí, porque en el Apocalipsis Daniel nos indica, porque a veces uno, mientras que uno no oye la palabra directamente, que le digan a uno, porque a veces uno habla, la palabra de Dios la habla, pero no llega talmente a donde tiene que llegar, porque la palabra de Dios no es para tenerla escondida, hay que sacarla para que la gente sepa que Cristo viene pronto. Exacto. ¿Y usted empezó también a hacer eso cuando usted le ayudaba a las personas con comida, con abrigo, Sí. alimento? ¿También Porque tenía oportunidad de ofrecer la palabra de Dios a ellos? Alguna cosa que yo le podía decir a alguna persona, ¿entiende? Se lo decía, porque me llegaba a mi mente, entonces yo con esa persona llegaba y le hablaba. Entonces ellos lo invitaba a ir a la iglesia y mucha gente acudían a la iglesia porque yo le decía lo que venía. Ahora, ¿usted cómo se siente, señora Natividad? ¿Se sentía que su esposo había regresado a Cristo? Sí. ¿Qué otros cambios usted como esposa vio en él? Entonces, cuando se terminó de estudiar el seminario de Daniel y el Apocalipsis, ahí fue que él decidió bautizarse. O sea, que él fue uno de los 27 Sí, bautizados. Sí. El pescador fue Él pescado. Él fue el primero. Qué bien. Y el pescador de pescado, ¿verdad? En los tiempos de atrás, en la República Dominicana, ahora se convirtió en un Pescador de pescador de hombres. Qué inspirador. Dígame, regresando a la pregunta de los cambios que usted empezó a ver a él, claro, empezó a desear a ayudar a otros, ¿verdad? Deseos de ayudar a otros con comida, con alimento, con la palabra de Dios. ¿Usted ve algunos cambios de él como esposo hacia Sí, usted? sí. ¿Qué cambios? Porque a veces como matrimonio en lugares se discutía y ya esa cosa ya todo iba cambiando. Estaba más calmado, Sí. más paciente. Se notó de un principio que el Espíritu Santo se había derramado a mi casa, Oh, Qué verdaderamente. bendición. Sí. El poder de la sabiduría espiritual, Sí. que es lo que estamos tocando en el tema de hoy. ¿Usted siente que le hace mucha falta eso que no pudo obtener de joven, la sabiduría de la educación, que a veces es tan fácil para otros jóvenes obtener? ¿Siente que fue algo que Bueno, desearía haber obtenido? una persona que estudie, la juventud que estudie, que se hagan profesionales, que se hagan sabios en la tierra, pero no se puede, por la verdadera sabiduría viene de Dios, no del hombre. Porque si Cristo va a estar en la puerta a pedirle a cada cual que tengan un diploma, entonces vamos a ver mucho que no vamos a subir, No pero vamos a Dios entrar. es un Dios de misericordia. ¿Entiende? Él le da oportunidad a todo hombre. No tiene que ser sabio para regresar hacia Dios. Hay una sabiduría que sí está a la mano de todos, ¿verdad? Sí. Hablamos de la sabiduría espiritual. El que no puede ser sabio intelectualmente puede llegar a ser sabio gratuitamente
Con la palabra de Con la Dios. palabra de Dios usted lo encontró, ¿verdad? En un grupo En pequeño, un grupo pequeño. estudiando profecía. Estudiando Daniel y profecía. Apocalipsis. Debemos ser mejores estudiantes de profecía. Usted lo pudo hacer, usted tenía su cerebro dañado en Sí. cierta forma, tenía trombosis, Sí. estaba incapacitado, podía caminar limitadamente, pero aún en su cerebro había espacio para continuar aprendiendo. Porque el cerebro siempre tiene un espacio para recoger lo bueno, y lo bueno está mirando hacia arriba, hacia Dios. Nadie en la tierra puede buscar lo bueno mirando hacia hombre. Me hace recordar también, en la Biblia se nos habla de que el Señor ha avergonzado lo sabio de este mundo, ¿verdad? Y lo ha escogido a lo humilde para avergonzar a lo sabio. Y sí es posible, ¿verdad? Una persona puede ser sabia intelectualmente y quizá ser perdida o ser ignorante en las cosas espirituales. Preferiblemente, ¿verdad? Ser sabio espiritual. Si tenemos que escoger, fallar en el lado intelectual Sí. y escoger la Y riqueza escoger más grande, la sabiduría espiritual. La sabiduría, porque ¿Qué consejo? Estamos acercándonos al final del programa. ¿Qué consejo deja usted para aquellos que sienten que están limitados, que no han podido obtener esa educación, pero y están anhelando por algo mejor? ¿Cómo les aconsejaría? el consejo mío es que nunca se aparten de Dios, que siempre busquen del Eterno. Si el Señor Jesucristo nos enseñó para uno subir cada día un escalón, tratarlo de subir y emprender la carrera, porque Él viene pronto. ¿Entiendes? Cristo es un Dios que es Él que nos va a libertar, no hay hombre en la tierra que nos llene ese espacio. Y si Dios nos dio esa sabiduría o ese entendimiento y ese soplo de vida, como Él mismo nos lo dio, así mismo nos puede rescatar del pecado. El Señor lo rescató a usted. Realizó un milagro en su vida, ¿verdad? Lo salvó no solamente del accidente, No solamente del accidente. no solamente lo resucitó después de haber sido declarado muerto, ¿verdad? Que hay pruebas de ello. Sí, yo tenía un valor de 50 reportes, como que yo no estaba supuesto, los médicos decían que yo estaba supuesto estar muerto, no vivo, pero Dios, con su misericordia, Él tenía un plan para usted. sí, él tenía un plan, y ese plan fue que yo fui a Santo Domingo, vendí mi casa acá, regresé a Santo Domingo, ¿entiendes? Hacer el plan de Dios, y lo logré por medio actualmente, y gracias le doy a mi Dios que me ha dado la oportunidad de estar en su pueblo y que Él sea que me guíe cada día. Tenía siempre un anhelo de conocer el canal de los Tres Ángeles. Comencé poniendo películas en Santo Domingo. Logré tener 3 canales poniendo películas. Comencé con uno, con el 31, después con el 48, en diferentes sitios, y después con el 67. Cuando tenía 31, me vi un poco agotado en dinero, y me recordé que el canal Tiraba en Español venía, y logré contactar al canal de los Tres Ángeles, y ahí fue que completé entonces en ese sector lentamente la obra, y a un valor en ese sector donde yo de eso pensaba que ese era el final, pero vi que no era el final, que ahora es que está comenzando. Ahí en esa área hay más de 35,000 hogares que oyen el mensaje. Usted está hablando en este momento acerca de
La República Dominicana. La República Donde Dominicana. ustedes regresaron, ¿verdad? Sí. Usted vio que el Señor tenía un trabajo aún para hacer allí. Sí. ¿Qué edad tenía usted cuando regresó a la Ya, República Dominicana? Yo tenía 58 ¿Y años. en el presente qué edad tiene? Disculpe. 62. 62. Su salud está todavía en recuperación, ¿verdad? Todo en recuperación. Y usted siente que todavía hay trabajo para Sí. usted. Sí, hay en el mucho Señor. trabajo para Hay hacer. mucho trabajo. Hay mucho Y el trabajo. Señor le está regresando su salud, ¿verdad? Sí, me está regresando. hacer pero, ese trabajo. Lo importante es, ¿entiende? Que no la recupere la salud por completo. Lo importante es seguir la pisada del Señor Jesucristo. Yo creo que ese es el mejor punto para cerrar. Usted no está anhelando por salud perfecta en este momento, No, ¿verdad? no está. Regresamos nuevamente a nuestro enfoque de hoy. Usted anhela más por la salud espiritual. Por la Y usted no salud. quiere regresar pasos atrás. No, Usted quiere continuar en los pasos que el Señor ha estado preparando para usted, en Sí, ese sí. plan especial. plan especial. Señora Natividad, usted como última frase, ¿qué ánimo puede darle a otras esposas que han pasado por unas circunstancias iguales, un esposo alejado de Dios? ¿Qué ánimo puede dejar? Yo lo único que le pido a cualquier matrimonio, que hay que tener mucha fe en Dios, y el poder de los milagros es la oración. Y cuando uno cree en Dios, todo se le facilita. Todo es posible. Tener mucha fe, Hemos fe y visto. amor. Ese caso ha sido realizado en ustedes. Sí, Parece que lo imposible fue posible. fue posible, sí. Traído de nuevo a la tierra de los vivos para un trabajo especial. Sí. Yo creo que es la mejor área de terminar. Les doy muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Gracias. Y a ustedes, nuevamente, gracias por su compañía. Ha sido inspirador, ¿verdad? ¿Se animan ustedes, hombres, que están atentos al llamado del Señor? Sí es importante la educación de este mundo. Sí hay fines elevados, pero también, si no es posible, hay una educación que está al alcance de todos, que es la sabiduría espiritual. Y por eso está 3ABN Latino aquí, para traer en temas de actualidad, temas que pueden inspirarle. Recuerden, este programa, Temas de Actualidad, ha sido especialmente diseñado para ustedes.